La noche que mi hija decidió matarme en papel, los perros del barrio ladraron como si hubieran olido tinta fresca. El notario de la esquina de Bolívar cerró antes de tiempo y aún así, alguien encendió luces en su oficina. Yo estaba en mi casa de la Roma, con el bastón apoyado en la mesa y una taza de café que ya sabía a óxido cuando sonó el primer mensaje. Una foto borrosa de mi nueva firma. La reconocí por lo que no era. Mis curvas nunca fueron tan obedientes. El corazón me retumbó como tambor de procesión, no por miedo a perderlo todo, sino por el vértigo sucio de sospechar que ese trazo nacía de la mano de Lucía, mi única hija. Afuera, la ciudad parecía contener la respiración. Un viento tibio empujó el olor a gasolina desde Insurgentes, mezclado con pan dulce de la panadería de la esquina. Cerré las cortinas y conté mis ahorros, no por avaricia, sino para recordar quién fui. Maestro de historia, coleccionista de relojes rotos, viudo, padre a medias. En el pasillo crujieron las duelas y sentí la casa mirarme con todos sus clavos. En el marco de la sala, la foto de Lucía a los 15, corona de papel, sonrisa chueca, me atravesó como un reproche. ¿Hasta dónde llega el amor cuando el hambre aprieta, cuando el silencio se llena de facturas? En la pantalla del teléfono aparecieron las iniciales del despacho. Listo el protocolo, don Ernesto. Tragué saliva. Nadie me dice don sin querer algo a cambio. Abrí el cajón donde escondo mi libreta de espiral, la que huele a verano, y ahí estaba la llave del viejo Burroughs, el cajón de hierro que heredé de mi padre y que todos llaman el seguro. No es una caja fuerte de película, sino una panza de metal con memoria. En su vientre guardo lo que no se puede vender. Cartas, promesas, secretos. Pensé en Lucía otra vez, en su risa de niña, en su mirada afilada de adulta, en los meses recientes donde la vi correr sin aire detrás de una deuda que nunca me contó. La primera vez que escuché la palabra falsificación pegada a mi nombre fue en el mercado de Medellín, entre montones de mangos y gritos de regateo. «Viejo, te están poniendo el 4», dijo el marchante que me guarda las mejores guayabas. «Te quieren quitar la casa». Me reí por reflejo, pero la risa me sonó hueca, como botella vacía. La casa no es una mansión, apenas una casona de techos altos que huele a jabón sote y a fotografías. Es lo único que me queda de Teresa, mi esposa, la que dejó en el armario vestidos con aroma a gardenia. Me ardieron los ojos, no por edad, sino por un presentimiento. Algo ya se había movido donde yo no miré. Llamé a Lucía con manos tontas. 3 tonos, buzón. 5 minutos, otro intento. Nada. Luego un mensaje. «Papá, no me esperes, ando en chamba». La chamba, desde hace meses, es un agujero con promesas alrededor. No la juzgo. La vida le pegó como al resto, y el trabajo bueno es un rumor. Pero hay chambas que huelen a callejón sin salida. Abrí el periódico. Robo a notaría, quema de expedientes, un apellido que me supo a coincidencia amarga. «Daughter kills father in paper», pensé en inglés oxidado, y me sentí ridículo. Fui hasta la ventana, miré el cielo de ciudad, y supe que esa noche no dormiría. Hay insomnios que son antesala de una sala de juicios. El timbre me arrancó del pensamiento. 3 toques breves, 1 largo. La señal de mi compadre Mauro. «Abre, viejo», gritó. Entró con su gabardina imposible de otoño y una bolsa de pan. «Te vine a traer un dato». Se sentó sin pedir permiso, como siempre, y dejó caer sobre la mesa una copia barata, ni supuesto testamento. La firma está casi perfecta, pero el pulso se delata en la segunda E de tu apellido, dijo. Yo solo vi nombres que no eran míos, porcentajes que me amputaban la vida. En silencio, el reloj de pared dio 2 martillazos de latón. Mauro me miró con tristeza de perro callejero.
Es tu hija, Neto, murmuró. Sentí frío en los nudillos. El pasado entró por la puerta sin tocar. Vi a Lucía de 7 años enseñándome a sostener una tortuga de barro sin romperla. Vi a Teresa, ya pálida, pidiéndome que cuidara la casa como si fuera su última canción. Vi mis propias cobardías, los luego acumulados, las veces que no pregunté de frente qué necesitaba Lucía. La vergüenza y el orgullo se pelearon en mi estómago hasta hacerme eructar culpa. No voy a denunciarla, dije, y Mauro apoyó la cara en la mano, resignado. Entonces piensa más rápido que ella, respondió, y fue ahí cuando miré, con una claridad que me dolió, hacia el Burroughs. En su panza estaba el único camino que no requería balas ni abogados. Abrí el seguro con el ritual de siempre. La llave chirrió como puerta de iglesia. Dentro, un sobre marrón dormía junto a la medalla de Teresa y al boleto de lotería sin premio de 1989. En el sobre, la escritura original de la casa, la que nadie sabe que guardo duplicada. Y otra cosa, la carta que Teresa me hizo prometer que solo abriría cuando Lucía se volviera sombra. Nunca entendí esa frase hasta esa noche. Acerqué la carta a la lámpara. Sentí el borde como un cuchillo en los dedos. Apreté los dientes. Hay secretos que pesan más que la culpa. Decidí no leerla aún. Primero tenía que ver a mi hija a los ojos. Llegué al edificio de Lucía en la Doctores cuando la madrugada apenas se descosía. El portero me miró como si yo fuera un rumor. «Viene mucho señor trajeado por ella», soltó, y se rascó la ceja. No pregunté nada, me bastó el dato para entender que el dinero ya no era solo un desvelo. Subí por las escaleras con el bastón vibrando en cada peldaño. En el tercero, un grafiti decía, «La familia es la deuda más cara». Me reí sin humor. Toqué. Silencio. Toqué otra vez. La puerta se abrió un dedo. Lucía estaba desmaquillada, con ojeras que parecían tatuajes. Me abrazó mecánicamente. «Pasa, pa», dijo, y su voz traía arena. El departamento olía a sopa instantánea y a perfume barato. En la mesa, una carpeta de plástico azul con el nombre de un despacho que me supo a pólvora. «¿Qué es eso?», pregunté, e hice como que no sabía. Lucía parpadeó lento. «Trabajo», dijo. Miró mi bastón como si fuera un testigo incómodo. Me ofreció café, me sirvió agua. Las manos le temblaban lo suficiente como para que yo viera el precipicio. «Te necesito», soltó por fin, y el aire se volvió áspero. Hay gente que no entiende de plazos. No dijo deudas, no dijo amenazas. Yo llené los huecos con nombres y rostros que no quería conocer. El silencio entre nosotros crepitó como tortilla que se quema. «Hay una manera», dije, y mi voz me sonó a traidor y a padre. Le hablé del Burroughs, no de lo que guarda, sino de lo que puede fingir que guarda. «Un señuelo», explicó Mauro por mi boca, como si estuviera ahí. Lucía frunció el ceño. «¿Un qué?» «Un secreto que suena más caro de lo que es». Le propuse un teatro, abrir el seguro frente a quienes la presionan, mostrarles un paquete sellado, con títulos al portador, una ficción blindada con sellos viejos y barniz de verdad. Ganan tiempo, ganamos tiempo, mentí a medias. Ella me midió con los ojos de su madre. «¿Y si no funciona?». «Entonces aprendemos a correr», respondí, y sentí la edad morderme el talón. Lucía se quebró 1 milímetro. La vi de niña otra vez, con la rodilla raspada pidiéndome que no le pusiera alcohol. Me tomó la mano. «Perdón», dijo sin decir por qué. No pregunté. En su perdón estaban todas las noches que yo falté, todos los novios que no aprobé, todos los trabajos que no conseguí para ella. «Vamos a tu casa», decidió.
Bajamos las escaleras sin mirarnos mucho, como si cada paso fuera un pacto silencioso. Afuera, la ciudad amanecía con prisa, vendedores montando puestos, un camión de basura tocando la campana, un niño pateando una botella. La vida seguía, indiferente a nuestra trama. Apreté el bastón. El plan era una cuerda floja. Abajo el piso eran ellos. Cuando abrimos la puerta de mi casa, el olor a madera vieja nos abrazó como una abuela. Lucía caminó directo a la sala, donde el Burroughs aguardaba como un animal sin domesticar. «Ahí está», dijo con una mezcla de miedo y codicia que me ensució el pecho. «Ahí está», repetí, y en ese eco se me coló la carta de Teresa, la que no había leído. Lucía no la conocía. Yo, apenas. Saqué de un cajón el sobre falso. Dentro, recortes de periódico, una hoja membretada y un listón rojo que compré en el mercado. Parecía ridículo, pero el ridículo, a veces, salva vidas. Lucía tocó el metal del cajón. Estaba frío, como si guardara un invierno. No hizo falta llamarlos. Llegaron solos. 3 golpes secos en la puerta, un silencio gordo y después la voz de un hombre que quería sonar amable. «Don Ernesto, buenos días. Venimos a conversar». Lucía me miró con una pregunta enorme en la cara. Asentí, abrí. Eran 2, uno con sonrisa de banco, otro con ojos de noche. Traían carpeta, pluma, paciencia. «Su hija nos dijo que usted prefiere arreglar las cosas en familia», dijo el de la sonrisa, y yo pensé en todas las familias rotas en nombre de un acuerdo. Los invité a pasar, puse café, nadie lo bebió. El reloj marcó las 9 y cada tic era un martillo sobre una cabeza pequeña. El hombre de los ojos de noche miró el Burroughs con curiosidad. «Bonito fierro, de esos ya no se ven». Me encogí de hombros. «Tiene más años que yo». Nadie se rió. El de la sonrisa abrió su carpeta. «Hay un documento reciente, un testamento que nos interesa entender. Algunos detalles cambian beneficiarios. Nada grave si hay voluntad de colaborar. Voluntad. Colaborar. Palabras limpias para zapatos sucios». Lucía buscó mi mano debajo de la mesa y la encontró. La apreté. Antes de hablar de papeles, dije: «Quiero mostrarles algo». Y señalé el Burroughs como quien llama a misa. Sentí que la casa contuvo el aire. Era el momento de la cuerda floja. Metí la llave, giré, y el metal cantó su canción oxidada. Abrí la panza del seguro con una teatralidad que me avergonzó y me sostuvo. Saqué primero la medalla de Teresa para que el teatro oliera a devoción. Luego el sobre falso, hermético como una promesa. «Aquí está el corazón de la casa», dije, y hasta mi mentira sonó vieja. El de la sonrisa se inclinó sin tocar, el de los ojos de noche se ladeó, felino. «¿Títulos?», preguntó. «Algo más que eso», respondí, y pensé en la carta real, en ese filo de papel que no había leído. Guardé el sobre falso bajo la mano, como protegiéndolo. «Hablemos con calma», añadí. La calma, en esa sala, era un vestido prestado que nos quedaba apretado. El de la sonrisa se acomodó como si el sillón fuera suyo, y con ese gesto me entendí el mapa entero. No habían venido a conversar, sino a medir cuánto miedo cabía en mi sala. «Abramos el sobre», dijo, y el de los ojos de noche cerró la puerta con un clic que sonó a cerrojo mental. Sentí a Lucía respirar a 2 asaltos de distancia. Coloqué el sobre falso en la mesa, dejando que el listón rojo hiciera su espectáculo. «Antes de abrir, quiero una garantía», solté. «Aquí nadie levanta la voz ni toca lo que no es suyo. Si algo se pierde, tengo copia en un lugar donde a ustedes no les conviene llegar».
Mintiendo como quien reza, sostuve su mirada. Funcionó. La sonrisa se volvió línea. El silencio pesó 1 kilo por segundo. Entonces toqué el timbre con el pie del bastón. 2 toques, la señal convenida. Mauro entró sin anuncio, con su gabardina y esa cara de «aquí nadie me corre». «Buenos días», saludó sin preguntar quiénes eran. «Yo soy el compadre y el testigo. Toda familia necesita uno». El de los ojos de noche lo olió con fastidio. «No nos encantan los extras», masculló. «A mí tampoco me encantan las tragedias», respondió Mauro, y se plantó junto al Burroughs como perro viejo junto al hueso. La escena cambió de peso. Ya no éramos un viejo y su hija, sino un tablero con más piezas. Tomé aire. «Ahora sí, abrimos», anuncié, y mis dedos temblaron lo justo para parecer humano, no vencido. Corté el listón con una paciencia que me ardió en los dientes. Dentro, los recortes que imitan títulos y una hoja membretada con sellos de tinta vieja. El de la sonrisa se inclinó. El de los ojos dejó que su sombra cayera sobre la mesa. «¿Qué es?» «Una memoria de transferencia», improvisé. «Un respaldo de propiedad con cláusulas al portador, heredado de mi padre cuando el país creía en papeles». Nadie entendió todo, y eso era el punto. «Nos lo llevamos para revisión», dijo la sonrisa, pero no tocó. «No sale de la casa», atajó Mauro, y con un gesto me dio paso al siguiente acto. Saqué la medalla de Teresa y la puse encima del sobre. «Si esto se mueve sin mi permiso, la ciudad se entera», dije, y la fe fingida se volvió candado. La negociación duró lo que dura un sol ennublado. Nos dieron 24 horas para traer los documentos de verdad y firmar un acuerdo civilizado. El de los ojos arrastró su mirada por las fotos de la pared, como si clasificara recuerdos para inventariar. Al irse, dejó un olor a noches sin salida. Lucía cerró la puerta con dedos de sal. «Pa», empezó, pero se le rompió la voz. «No te preocupes», mentí. Mauro miró el reloj. «Les compraste tiempo, pero también les regalaste hambre. Mañana vuelven con más dientes». No lo contradije. Caminé al Burroughs y mientras guardaba el sobre falso, sentí la carta de Teresa como un pez moviéndose en la oscuridad. Era hora de abrirla o dejar que todo se nos desangrara encima. Abrí la carta con un filo de uña que parecía navaja. El papel tenía ese olor de armario que ni los años borran. La voz de Teresa salió como si hubieran dejado una ventana abierta. «Ernesto, si Lucía se vuelve sombra, no la maldigas. Las sombras solo revelan que hay luz en otro lado. En el cajón, detrás de la chapa, hay una llave pequeña. Con esa llave vas al Banco de Independencia, casillero 317. Ahí guardé lo que no podía discutir contigo sin romperte. La casa ya no es solo casa, es promesa». Sentí el estómago caerse un piso. Lucía me miró con una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué promesa?». No respondí. Palpé la chapa del Burroughs hasta encontrar una rebaba minúscula. Tiré. Una puertecita interior se abrió, como párpado antiguo, y dentro tintineó la llave. Mauro silbó bajo, como si hubiera visto truco bueno en cantina. «Teresa siempre jugó en otra liga», dijo con respeto. Lucía dio un paso atrás. «¿Desde cuándo hay secretos en mi casa, papá?». La palabra «mí» me punzó. «Desde que quisiste que dejara de serlo», pensé sin decirlo. En voz alta elegí otra ruta. «Desde que tu mamá supo que un papel falso podía tumbar un techo verdadero». Lucía apretó los labios. «Entonces vamos al banco y ya». «No es tan simple», advirtió Mauro. «Mañana vuelven esos dos y si nos ven salir se pegan a nuestras suelas». Decidimos dividir el día en 2, barrotes por la mañana, sorpresa por la tarde. Yo iría al banco con Mauro, Lucía se quedaría en casa con la puerta atrancada y el teléfono en altavoz con la vecina.
El Banco de Independencia olía a lápiz recién sacado de la punta. Los guardias tenían ojos de estatua cansada. Entregué la llave y mi credencial. El empleado pasó un dedo por mi fecha de nacimiento como quien lee una grieta. Un momento, por favor. El momento duró una vida chiquita. Finalmente nos guiaron a una bóveda con frío de refri y luz de hospital. El casillero 317 emitió un quejido de alacrán al abrirse. Dentro, una carpeta y una memoria USB. En la carpeta, un fideicomiso firmado hace 6 años. La casa sigue siendo nuestra, pero con condición suspensiva. Lucía sería heredera plena si, y solo si, cuidaba mi manutención y bienestar sin violencia ni fraude. Si fallaba, la titularidad pasaría a Casa Teresa, un comedor comunitario ya inscrito. Teresa, siempre 2 jugadas adelante. El documento tenía sellos, firmas y un eco de sentencia. Había también un anexo que me tembló en las manos. Fotografías de hace 3 noches, captadas por la cámara vieja del pasillo, esa que Lucía siempre creyó muerta, mostrando a mi hija entrando a la notaría con uno de los tipos, saliendo con una carpeta idéntica a la azul. Teresa, desde la tumba, me daba prueba y ruta. Ella misma se ha puesto la soga, murmuró Mauro, con tristeza, no con furia. Guardé la USB. ¿Qué hay ahí? Grabaciones, dijo una nota manuscrita. Lucía sabe dónde aprieta, pero no sabe quién graba. Sentí un alivio culpable. El amor a veces es también prevenir la caída del que quieres, aunque duela. De regreso, el sol pegaba como si supiera secretos. En la esquina compré 4 bolillos, superstición de guerra corta. Encontramos la puerta de mi casa entreabierta. El corazón se me fue a los zapatos. «Lucía», llamé, y mi nombre se reventó contra las paredes. En la sala, el Burroughs abierto. Sobre la mesa, la carta de Teresa. En el aire, ese olor a perfume barato que no era de mi hija. «Aquí hubo visita», dijo Mauro, y su mano viajó a la cintura por una pistola que ya no carga. Entonces, Lucía salió del pasillo, pálida. Vinieron otros, no eran los mismos. Buscaron en los cajones, preguntaron por el sobre rojo. Les dije que no existía. Se sentó y lloró en seco, como lloran los que ya agotaron el agua. La cuerda floja ahora tenía más gente colgando de ella. «Ya no es deuda, es cacería», concluyó Mauro. Yo coloqué la carpeta del fideicomiso sobre la mesa, pero no la abrí. «Lucía, escucha, tu mamá convirtió la casa en promesa con condiciones. Si me cuidas, es tuya. Si me traicionas, se va a un comedor que lleva su nombre». Lucía me miró como si le hubiera tirado un balde de hielo. «¿Me estás castigando desde la tumba con mi madre?» «Te estamos salvando del precipicio», respondí, y me sorprendió la calma en mi voz. Le mostré las fotos, no para humillarla, sino para que entendiera que el teatro había terminado. «Mañana vendrán con dientes», dije, «y cuando abran el Burroughs, lo que verán no será dinero, será la sentencia». Lucía tembló. «¿Y si no aceptan perder?» La ciudad detrás de la ventana respondió con un claxon largo, como un juramento. ¿Seguimos? El plan nació como nacen las defensas de los animales pequeños, de puro instinto y necesidad. Decidimos no huir. Si corríamos, nos cazaban en la esquina. Si nos escondíamos, nos encontraban por el olor del miedo. Optamos por la luz, convocar a quien pudiera poner nombre y consecuencias. Mauro marcó a una abogada de derechos vecinales que debe favores en media alcaldía. Yo marqué al párroco que bautizó a Lucía y sabe que los pecados más caros se confiesan sin agua bendita. En 1 hora, prometieron, había que resistir hasta entonces. Cerramos ventanas, atrancamos la puerta con el sofá y yo coloqué el fideicomiso.
Esa sentencia con nombre de promesa dentro del Burroughs en el compartimento secreto. Afuera el día apretaba como juez sin toga. Lucía, con la cara enrojecida, se sentó frente a mí. Le temblaban los labios, pero la mirada se le había endurecido un grado. «Pa, yo pensaba que era solo un papel. Nadie iba a salir herido. Necesitaba pagar y me dijeron que...» Se detuvo, tragó saliva. «Que si firmabas sin darte cuenta, todo quedaba en familia». Su palabra familia sonó como un vaso que se rompe por dentro. No pude evitar la punzada. ¿Cuántas veces usamos esa palabra de escudo para justificar el saqueo? A mí me dijeron que nadie pierde si el que cede no se entera, añadió con un susurro que supo a vergüenza. Me acerqué lo suficiente para que oliera mi jabón viejo. «Perder sin saber también es perder, hija», dije sin subir la voz. Ella asintió y por primera vez desde que empezó el infierno dejó de justificarse. Mauro abrió la USB en mi vieja laptop, que ruge como molino. La pantalla parpadeó. Luego mostró carpetas con fechas y horas. Escuchamos grabaciones de la notaría, de pasillos, de entradas, voces que se creían a salvo, apodos, rutas, un nombre repetido: Félix. El de ojos de noche tenía apellido, tienda y padrino. Con esto, no solo frenamos el testamento trucho neto, dijo Mauro, asomando una sonrisa cansada. También jalamos una hebra que puede dejar a varios sin saco. Lucía se abrazó los codos. Si jalamos demasiado, nos ahorcan antes de verlos caer, dijo con realismo áspero. Le respondí con un gesto. Saqué el sobre falso y lo puse en medio, como carnada. A su lado, una copia impresa del fideicomiso, con una franja negra tapando la cláusula final. Ellos verán lo que yo quiera que vean. Afuera sonó un claxon largo, casi ritual. La vecina del 12 golpeó nuestra pared 3 veces, la alarma convenida del edificio. «Vienen», tradujo Mauro. Colocamos la mesa frente a la puerta, no como barricada real, sino como símbolo de que no íbamos a agachar la cabeza. Revisé la lámpara del pasillo. Dentro, la cámara vieja. La reliquia que Teresa dejó conectada con milagro y cinta seguía grabando. «¿Y si nos voltean la casa?», preguntó Lucía. «Entonces se llevarán copias y humo», respondí. «Lo que importa está en 2 lugares donde no alcanzan: el banco y la boca de quien decide cuándo hablar». La puerta vibró. Una voz: «Don Ernesto, se acabó la paciencia». Era la sonrisa sin sonrisa. El reloj marcó las 11 con un martillazo doble. Abrí sin abrir. La cadena puesta, apenas una rendija. «Regresaron antes de la hora pactada», dije teatral. «Eso habla de su hambre». «Y de tu postergación», contestó alguien detrás. Traían otro acompañante, un licenciado de traje que olía a gasolina fina. «Traemos un convenio listo, firmas y todos ganan». Me reí con un carraspeo. Todos es una palabra que siempre deja a alguien afuera. La cadena no cedió. Sus ojos entraron antes que sus cuerpos. El de la noche, ahora bautizado Félix en mi cabeza, ladeó la sonrisa que no era suya. El teatro del sobre rojo estuvo simpático. Hoy venimos a ver el acto final. Hice un gesto con el bastón hacia el Burroughs como si los estuviera invitando al sacramento. Finales no hay, muchacho, nada más cambios de escena. La abogada llegó con el párroco como si fueran refuerzos de película barata, justo cuando la cadena chirrió. «Buen día», dijo ella mostrando credencial y una carpeta que inflaba la palabra denuncia.
El párroco no traía más arma que su voz pausada. «Hijos, afuera está la patrulla de la alcaldía. Algo me dice que hoy conviene hablar clarito». La presencia de testigos les desacomodó la coreografía. El licenciado se pasó la lengua por los incisivos. La sonrisa volvió a ser línea apretada. «No queremos problemas públicos. Los privados ya los trajeron», replicó la abogada plantándose como columna. Y ahí, en ese vaivén, metí la cuña. Antes de firmar cualquier cosa, revisen el contenido del Burroughs en presencia de todos. Si lo que buscan existe, firmo. Si no, firman ustedes su retiro. Abrimos el Burroughs con liturgia. Saqué primero la medalla de Teresa, la besé sin sobreactuar y la dejé mirando a los presentes, como si bendijera. Después, el sobre falso. Lo coloqué sobre la mesa. Aquí están las pruebas de que la casa no puede moverse sin romper un pacto. El licenciado estiró los dedos, pero la abogada los detuvo con una ceja. Tóquelo, pero en voz alta. Diga que no alterará, no sustraerá, no ocultará. El hombre, tragando orgullo, repitió. Rompí el listón, cayeron los recortes y la hoja membretada. Silencio. Solo se oyó el zumbido de mi vieja laptop y el aleteo de un pájaro que se equivocó de patio. Félix torció la boca. Eso no prueba nada. Prueba que ustedes no pueden probarlo todo, intervino el párroco con dulzura filosa, y que la prisa es mala consejera. Entonces mostré la copia del fideicomiso, con la franja negra tapando el corazón del truco. Esto sí prueba algo, que hay condiciones vivas, que el ladrillo tiene cláusulas y el techo memoria. El licenciado leyó en diagonal, jongleando la impaciencia. Cláusulas suspensivas, manutención, tutela. Todos términos que mis años de maestro aún sabían pronunciar. ¿Y la parte tapada?, preguntó señalando la franja. «Lo veremos en el Ministerio Público», respondió la abogada, como quien anuncia estación final. Ahí también escucharán estas grabaciones. Mauro giró la laptop para que la sala se llenara con las voces de la notaría. El nombre de Félix, la promesa de resolver por fuera, el plan de hacerlo firmar viejo y cansado. La vergüenza se asomó por primera vez a la cara de la sonrisa. A Félix, en cambio, se le afilaron los pómulos. La patrulla timbre y uniforme machacó el aire. 2 auxiliares de la alcaldía entraron con libretas y una cámara corporal. ¿Hay un conflicto civil o penal?, preguntó la oficial midiendo la humedad del ambiente. «Ambos», contestó la abogada con precisión de bisturí. «Intento de despojo con documentos presuntamente falsos, coacción y posible corrupción de notaría». Yo sostuve la mirada de Lucía, no para reprocharla, sino para recordarle que el piso, aunque tiemble, existe. Félix dio un paso que era casi un rugido. La oficial levantó la mano. «Ni un centímetro más, señor». El licenciado cambió de color. Podemos reencauzar esto. Es evidente que hubo malentendidos». La palabra malentendidos cayó como tornillo en un plato. «Lindo eufemismo para la estafa», dijo Mauro. Y cuando la marea parecía bajar, subió de golpe, un golpe seco en la ventana, una sombra que cruzó la barda, el vidrio que gritó y se regó en astillas. Otro jugador en la mesa, un muchacho nervioso, sudadera sin logotipo, cuchillo de cocina. «¿Dónde está el sobre rojo?», jadeó, y su mirada rebotó de cara en cara hasta posarse en el Burroughs. La oficial desenfundó con un reflejo que agradecí. «Tira el cuchillo». El muchacho dudó una vida de 2 segundos y lo dejó caer. Me dijeron que si no lo traía hoy, mañana me recogían a mi hermano». El silencio que siguió no fue de amenaza, sino de compasión rota.
En ese instante supe que no enfrentábamos solo a dos tipos con hambre, sino a una garganta larga que bebía de muchos vasos. La abogada aprovechó la grieta. Vamos a poner esto por escrito, aquí, ahora. Ustedes, miró al licenciado y a Félix, reconocen que no tienen derecho sobre esta propiedad, desisten de cualquier intento de cobro con garantías reales o simuladas y se presentan esta tarde a ratificar en Ministerio Público. A cambio, nosotros entregamos copia del fideicomiso y del material para que se investigue la red, no al mensajero. Era un puente de cuerdas sobre un cañón. El licenciado quiso negarse, pero la cámara de la oficial se volvió espejo incómodo. Félix apretó la mandíbula hasta hacerla piedra. Firmo lo mínimo indispensable, escupió. Firmas lo suficiente, corrigió la abogada, y firmaron, con firmas que olían a pólvora mojada. Cuando se fueron, escoltados por los auxiliares, por la mirada del párroco y por el rezo silencioso de mi mujer en la pared, el departamento olía a vidrio roto y a pan viejo. Le di al muchacho un vaso de agua y el teléfono de la abogada. «Tu hermano no es moneda», le dije. Asintió, culpable y aliviado. La vecina del 12 apareció con cinta y escoba, como siempre que la ciudad nos rompe algo. Barrimos el brillo roto de la ventana y por un segundo la luz cayó limpia sobre la mesa. Lucía apoyó la frente en el borde y dejó salir un sollozo que venía de más atrás que su culpa. La abracé sin diccionarios. «No hemos ganado, pa», dijo. «No. Pero dejamos de perder solos», respondí. Y pensé en Teresa, en cómo había sembrado, sin decirme, una casa que era más que ladrillo, un plan que era más que papel. Esa tarde fuimos a la agencia. De manera rara nadie quiso humo. Hubo actas, sellos, cédulas, preguntas con guantes. La notaría en cuestión ya aparecía en otros expedientes con manchas similares. La USB se descargó como un alud chiquito que promete montaña. El nombre de Félix encontró casillero. El licenciado fingió desconocer, clavado en la silla como estatua de sal. Salimos de noche, con la ciudad en esa hora en que todas las luces se creen luna. Lucía me tomó del brazo, no para sostenerse, sino para sostenerme. «La franja negra», me susurró en la calle. «¿Qué dice en realidad?». Le sonreí con el cansancio de 100 años y le respondí con la verdad más útil. Dice que todavía podemos elegir. Y elegimos regresar a casa, reforzar el vidrio, dejar el Burroughs con la panza llena de promesas y por primera vez en semanas dormir con la puerta de la recámara entreabierta, por si el miedo necesitaba pasar a tomar un vaso de agua. La calma después de la tormenta nunca es calma de verdad. Es un silencio incómodo, como cuando un circo recoge la carpa pero deja tirados clavos en la tierra. Esa noche la casa olía a polvo y a humo ajeno. El vidrio roto seguía siendo herida en la ventana, aún con la cinta cruzada en X. Lucía se quedó dormida en el sillón, abrazando la medalla de Teresa como si fuera un escapulario contra fantasmas. Yo no pegué los ojos. Me quedé junto al Burroughs, tocando el metal frío, recordando todo lo que había salido de sus entrañas, la carta, la llave, la trampa. Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero yo sabía que cada calle escondía un oído, cada esquina un hambre. No nos habíamos librado, apenas habíamos comprado tiempo, y el tiempo, en México, es la mercancía más cara. Mauro apareció al amanecer con pan de dulce y cara de insomnio. «No dormiste, ¿verdad?», me lo dijo sin preguntar, solo mirando mis ojeras. «Dormí con los ojos abiertos», respondí. Se sentó, rompió un bolillo y lo untó de mantequilla que parecía más triste que sabrosa. La abogada me llamó. Dice que el expediente ya no se puede esconder, que subió al circuito como prioridad.
Eso significa dos cosas, que los peces gordos se van a inquietar y que ustedes, me señaló con la concha a medio comer, ya no pueden moverse sin sombra. Lo miré con cansancio. ¿Y la sombra? ¿Quién la pone, Mauro? ¿La ley o la calle? Él encogió los hombros. A veces son la misma, Neto. La frase me quedó clavada como astilla. Lucía despertó con la cara marcada por el cojín. Caminó hasta la cocina sin decir nada y se sirvió café frío de la noche anterior. ¿Ya acabó?, preguntó sin mirar a nadie. No, hija, apenas empieza, dije. Se quedó de pie, apretando la taza como si fuera un salvavidas. Entonces, vamos a pelear juntos. Esa frase me sacudió. No era disculpa, no era súplica, era decisión. Pensé en la niña que corría con rodillas raspadas y la vi ahí mismo, con los ojos duros, dispuesta a cargar una cruz que no pidió. Juntos, pero no como antes, respondí. Ahora tenemos reglas. Ella asintió, como quien acepta condiciones de un contrato invisible. El pan en la mesa supo a pacto. A media mañana llegó la abogada, con ojeras nuevas y un fajo de papeles bajo el brazo. Buenas noticias, el juez de control admitió las pruebas preliminares. Malas noticias, la notaría está cerrada por remodelación y uno de los empleados desapareció anoche. Eso huele a limpieza. Dejó los documentos sobre la mesa. Necesito que se preparen. Es posible que los vuelvan a visitar, no como cobradores, sino como testigos incómodos. Y cuando el río suena, arrastra lo que encuentre. Lucía tragó saliva. ¿Y si desaparecemos nosotras? La abogada la miró fijo. Entonces serías cómplice de tu propia desgracia. No, niña, esto se enfrenta de frente. Yo asentí. Sabía que no había atajos. Los secretos de Teresa nos habían puesto en medio de un tablero donde solo se sobrevive mostrando la cara. Ese mediodía, mientras el calor aplastaba las calles, decidí leer de nuevo la carta de Teresa, buscando algún renglón que me hubiera saltado. La voz de mi esposa sonaba como eco de misa. Si la sombra se traga a Lucía, recuérdale que la luz siempre se guarda en la gente, no en los papeles. No entendí del todo, pero la frase me quemó en la lengua. Salí al patio con el bastón y vi a los niños del vecindario jugando con una pelota ponchada. Me miraron como si yo fuera un mueble viejo y sin embargo me regalaron una sonrisa. Pensé que tal vez eso era lo que Teresa quería decir, que las casas se heredan de ladrillo, pero la vida se hereda de gestos. Volví adentro y guardé la carta en el Burroughs, ya no como secreto, sino como brújula. Por la tarde nos citaron en la delegación para ampliar declaraciones. El camino en taxi fue un desfile de fantasmas, grafitis que parecían advertencias, policías con chalecos sin mirada, vendedores de lotería que gritaban «¡La suerte está de tu lado!». En la sala de espera, Lucía se abrazaba las rodillas como cuando era niña en los hospitales. La abogada llenaba formatos con tinta apurada. Yo solo escuchaba el ventilador del techo, girando como una ruleta que nunca para. Cuando por fin nos llamaron, declaramos todo: la falsificación, las visitas, el intento de intimidación, incluso la irrupción del muchacho del cuchillo. El agente tomaba notas sin levantar la vista, como si nuestra tragedia fuera rutina, y tal vez lo era. Al salir, el sol se estaba cayendo detrás de los edificios. Un hombre nos esperaba recargado en un coche gris. No sonrió, no habló, solo nos siguió con la mirada. Caminamos rápido, pero el coche arrancó lento detrás de nosotros, como perro que huele miedo. Mauro se cruzó en la banqueta, sacó un cigarro y lo encendió como si nada, bloqueando el paso. El coche se detuvo, el hombre miró y luego se fue. Solo querían recordarles que existen, dijo Mauro dándole una calada.
Lucía temblaba. Yo también. La abogada masculló. Esto va a escalar. Y yo supe que tenía razón. Esa noche, de vuelta en casa, reforzamos cerraduras y apagamos luces temprano. El Burroughs permanecía cerrado, pero yo lo sentía latir como corazón prestado. Lucía me preguntó al oído, «¿Qué hacemos si vuelven?». Le respondí con una certeza que no sabía si era mía. Esta vez no entran solos, esta vez entramos todos, afuera. La ciudad no dormía, ni nosotros tampoco. La madrugada nos sorprendió despiertos, con los ojos secos y la mente clavada en cada crujido de la casa. El aire traía olor a gasolina mezclado con pan tostado de alguna cocina vecina. A ratos parecía un respiro de barrio, a ratos una amenaza en el viento. Yo permanecía junto al Burroughs como guardia de cementerio, mientras Lucía dibujaba círculos en una hoja arrugada. «Si nos vuelven a romper la puerta, ¿qué hacemos, pa?», preguntó de golpe. La miré con cansancio. Si la rompen será para quedarse con los pedazos, pero no saben que los pedazos ya no son oro, son pruebas. Mauro, medio dormido en la silla, gruñó. «Y las pruebas ya tienen destino. Lo que buscan es humo». Yo asentí, aunque el estómago me decía que el humo también asfixia. Al amanecer, el timbre sonó. 3 toques largos, 1 corto. La señal de la abogada. Entró sin maquillaje, con un portafolio más pesado que su paso. «Hoy no hay margen, Ernesto. El juez adelantó la audiencia. Alguien empujó para que esto no se quede en papeles. Necesitamos estar en el juzgado a las 10. Lucía palideció. «¿Así de rápido? Así de urgente», respondió ella dejando los documentos en la mesa. Mauro se desperezó, encendió otro cigarro invisible. Yo acaricié el Burroughs con los dedos. «Entonces hoy se abre todo». La abogada asintió. «Sí, hoy el secreto deja de ser tuyo y pasa a ser del tribunal». Sentí un escalofrío. «Teresa», pensé, «tu carta llega demasiado lejos». El trayecto al juzgado fue un desfile de sobresaltos. Un coche negro nos siguió 3 cuadras. Luego se desvió. En cada semáforo yo esperaba ver a Félix bajando con la sonrisa torcida. Pero solo había vendedores de chicles, motociclistas impacientes, madres con niños en uniforme. La ciudad indiferente nos tragaba. En la entrada del juzgado 2 patrullas hacían guardia. La abogada entregó credenciales y nos hicieron pasar por un detector que chilló con mi bastón. Me lo revisaron, lo devolvieron. Adentro, el pasillo olía a sudor y a miedo fresco. «Sala 4», dijo un policía, señalando una puerta de madera que parecía tragarnos. En la sala, el juez esperaba con cara de lunes eterno. Al lado, 2 secretarios tecleaban como máquinas de coser. En la banca contraria estaban el licenciado y Félix, trajeados, sin la soberbia de días atrás. Nos miraron, y sus ojos eran puñales envueltos en corbata. La abogada habló primero, presentando el fideicomiso, la carta, las grabaciones. Cada palabra sonaba como piedra contra vidrio. El juez escuchaba con paciencia. Cuando Félix pidió la palabra, su voz fue un silbido. Todo esto es un teatro montado para desviar la atención de que su hija fue cómplice. Lucía apretó mi mano, me miró con lágrimas contenidas. La abogada replicó con calma: «Precisamente por eso estamos aquí, para que lo determine la ley, no las amenazas». El juez tomó nota. El aire se volvió plomo. Mostraron las fotos. Lucía en la notaría, la carpeta azul en su mano, Félix a su lado. Un murmullo recorrió la sala. Yo sentí el suelo abrirse bajo mis pies. La abogada respiró hondo. Sí, la señorita cometió un error grave, pero la diferencia está en que ese error fue inducido bajo coacción, con la amenaza de daño a terceros. Las pruebas demuestran la manipulación. El juez arqueó la ceja.
¿Y usted, señor Ernesto, qué dice? Me levanté con dificultad, apoyado en mi bastón. Digo que soy viejo, pero no ciego, que mi hija se equivocó, pero la sombra que la empujó es más grande que su culpa, y digo que, si la casa debe perderse, que se pierda en manos de los que dan de comer, no en manos de quienes solo saben robar. El silencio que siguió fue tan grande que pude escuchar mi propio corazón. El juez pidió un receso. Salimos al pasillo, donde el ruido de otros casos se mezclaba con nuestro silencio. Lucía se abrazó a sí misma, temblando. Mauro se acercó. Neto, hablaste como si ya estuvieras listo para entregar todo. Lo miré. Tal vez es lo que quiere Teresa, que la casa sirva para algo más grande que nosotros. Mauro bajó la mirada. Pero tú también mereces techo. El techo es donde uno no duerme con miedo, respondí. La abogada se frotó las sienes. No cante sentencia todavía, falta que el juez decida si las pruebas bastan. Y en ese instante, un guardia se acercó con gesto urgente. Hay gente afuera pidiendo entrar, dicen ser familiares del señor Félix. Regresamos a la sala. El juez retomó con voz firme. He escuchado lo suficiente. Las pruebas contra la notaría y el señor Félix son contundentes. Se abre investigación formal. En cuanto a la propiedad en disputa, queda bajo protección judicial hasta que concluya el proceso. El licenciado quiso protestar, pero el juez levantó la mano. La audiencia ha terminado. Golpeó con el mazo. El eco sonó a campana de libertad, pero también a cadena. La sala se vació entre murmullos. Félix me lanzó una mirada que era promesa y amenaza al mismo tiempo. «Esto no acaba aquí», murmuró al pasar junto a mí. Y supe que tenía razón. La justicia podía poner sellos, pero la calle no obedece sellos. De vuelta en casa, el Burroughs nos esperaba como perro fiel. Lucía lo acarició, casi con ternura. «¿Qué hacemos ahora, pa?» Me senté, cansado, y respondí con la voz rota. «Ahora aprendemos a vivir bajo otra sombra, la de la justicia, que es lenta, y la de quienes no aceptan perder». Mauro sirvió café. La abogada nos dejó con una promesa de vigilancia y rondas policiales. Afuera, la tarde caía roja, como herida. Dentro, el silencio volvía a pesar. «La guerra sigue», dije al aire. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. «Entonces, no me sueltes». Y yo la abracé, sabiendo que el abrazo era frágil, pero era lo único que teníamos. La noche después de la audiencia se sintió más pesada que todas las anteriores. No había golpes en la puerta ni voces amenazantes, pero el silencio mismo parecía un enemigo con paciencia. Lucía dormía mal, dando vueltas en el sillón, murmurando frases que se le escapaban como confesiones a medias. «Perdón, no quería. No lo firmes, pa». Yo, sentado frente al Burroughs, sentía que la caja de hierro respiraba conmigo. Adentro estaban los papeles, la carta de Teresa y esa llave que todavía no usábamos. Me pregunté si en el banco, en algún rincón olvidado, aún habría más secretos. Mi esposa nunca fue de medias tintas. Si había dejado una pista, debía de haber otra. Al amanecer, el sonido del camión de la basura me despertó de un sueño breve. Me asomé por la ventana y vi algo extraño. El chofer me miraba demasiado fijo, como si no estuviera recogiendo bolsas, sino contando ventanas. Cerré la cortina, apreté el bastón. Nos están mirando hasta en la rutina, pensé. Mauro, que había dormido en una silla, se levantó gruñendo. «Hoy debemos movernos, Neto. No podemos esperar a que vengan otra vez. Esa llave... ¿Y si todavía abre algo más?» Lucía, con los ojos hinchados, asintió. «Quiero ir contigo, papá. No me dejes fuera». Dudé, pero al final acepté. La única forma de sanar era enfrentar juntos la sombra. Tomamos un taxi hacia el centro. La ciudad bullía con su caos de siempre.
Vendedores de tamales, claxons, policías que no miran, oficinistas con prisa. Llegamos al Banco de Independencia. La misma bóveda, el mismo frío, pero esta vez pedí que revisaran no solo el casillero 317. Entregué la llave, el empleado frunció el ceño, buscó en un registro polvoriento. Esta llave no corresponde a un casillero normal, dijo. Pertenece a un archivo de resguardo antiguo, nivel B. Nos guiaron a un pasillo más estrecho, donde las paredes sudaban humedad. El casillero estaba escondido detrás de una puerta oxidada. Al abrirlo, apareció una caja metálica más pequeña que el Burroughs, con el nombre Casa Teresa grabado a mano. Lucía contuvo el aliento. Adentro había documentos más recientes, recibos de donaciones, listas de familias beneficiadas, cartas de agradecimiento y en el fondo un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con dedos temblorosos. Ernesto, si lees esto, significa que la sombra ya alcanzó a Lucía. No la abandones, pero tampoco le regales impunidad. La casa no es solo un techo, es semilla. He dejado todo listo para que, si ella falla, el comedor reciba la herencia. Pero si ella elige cuidar, entonces que sea con sus manos, no con tu perdón. Me quedé helado. Teresa había previsto todo. Era como si hablara desde otro tiempo, obligándonos a elegir sin atajos. De regreso a casa, la tensión se sentía distinta. Ya no era solo miedo, era responsabilidad. Lucía leía las cartas de agradecimiento con lágrimas silenciosas. ¿Esto quería mamá? ¿Que la casa fuera para todos? La abracé, sí. Y que tú decidieras si estabas dispuesta a cargar con eso. Ella me miró con una mezcla de dolor y orgullo. Lo estoy, pero ya no quiero esconder nada. Y en ese instante, como si el destino quisiera probar su decisión, el timbre sonó otra vez. 3 golpes secos, uno largo. No era la abogada, no era Mauro, era alguien más. Abrí con precaución. 2 hombres de traje, distintos a los anteriores, mostraron credenciales oficiales. Fiscalía Anticorrupción, dijeron. Venimos a hablar del expediente Félix y de la notaría. Necesitamos que nos entreguen toda la documentación, sin excepciones. La abogada, que justo llegaba por la escalera, intervino. Todo se entregará en sede judicial, no aquí. Los hombres insistieron. Sus ojos no eran de funcionarios cansados, eran de cazadores disfrazados. La tensión volvió a cortar el aire. Lucía se adelantó, con las cartas de Teresa en la mano. Si de verdad son fiscalía, entonces respeten el procedimiento. Si no, váyanse antes de que llamemos a la policía. Los hombres se miraron incómodos. Uno murmuró: «Esto se complica», y se fueron, dejando un olor a perfume barato y sudor. Cerramos la puerta con 2 vueltas de llave. Mauro soltó una carcajada amarga. Ni la justicia confío, aquí todos juegan doble. Yo respiré hondo. Entonces lo único que nos queda es cumplir con lo que dejó Teresa. Que la casa se defienda sola, con verdad y con gente. Lucía apretó mi mano. Estoy lista, pa, lo juro. Esa noche, mientras acomodábamos las cartas en el Burroughs, sentí que la casa ya no era una trampa, sino un faro. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, pero adentro, por primera vez en mucho tiempo, había un poco de paz. No era el final, lo sabía. La sombra seguía cerca. Pero también la luz, y Teresa, desde donde estuviera, nos había dejado el mapa. El amanecer siguiente trajo un cielo turbio, como si hasta el sol dudara de salir. Me levanté antes que Lucía y Mauro. Encendí la cafetera y me quedé mirando el Burroughs, esa barriga de hierro que ya parecía un corazón más de la familia. Afuera, la calle respiraba con desconfianza. Pasos que se apuraban, autos que frenaban de golpe, perros que ladraban a la nada.
Sabía que el respiro era apenas una tregua. Félix no era de los que aceptan perder, y la red detrás de él tampoco. Me dolían los huesos, presagio de tormenta, y aunque quería engañarme con calma, la verdad me quemaba. Esa noche algo iba a romperse. A media mañana la abogada volvió, agotada, pero con un brillo extraño en los ojos. «Traigo noticias», dijo, dejando papeles sobre la mesa. Félix desapareció anoche. El licenciado fue detenido, pero el otro se esfumó. Y cuando un hombre así se esfuma es porque prepara la última jugada. Lucía palideció. «¿Y si viene por nosotros?» La abogada la miró de frente. «Es lo más probable. Por eso hay que decidir. O entregamos todo a resguardo del juez hoy mismo, o enfrentamos lo que venga aquí». Yo asentí despacio. La casa fue puesta a prueba por Teresa. No se irá en secreto. Si viene, que venga. Aquí vamos a cerrar la historia. Mauro sonrió con esa valentía cansada que solo tienen los viejos. Entonces, preparamos el escenario. Pasamos la tarde asegurando puertas, hablando con vecinos, avisando a la parroquia y a la delegación. Nadie quiso meterse de lleno, pero todos entendieron el rumor. Esta noche puede haber ruido. La vecina del 12 prometió vigilar desde su ventana. El joven del cuchillo, aquel que buscaba el sobre rojo, vino a disculparse y se ofreció a ayudar. «No quiero que mi hermano termine siendo uno de ellos», dijo, con una sinceridad que me conmovió. Le di una silla cerca de la entrada y un vaso de agua. Éramos pocos, pero ya no estábamos solos. La oscuridad cayó rápido. Los focos del patio parpadearon, como si también tuvieran miedo. A las 9, 3 coches se estacionaron en la esquina. Bajaron hombres de negro, sin corbata esta vez, con la prisa de la violencia. Félix venía al frente, con la sonrisa torcida y los ojos de fiera. «¡Viejo!», gritó desde la calle. «Hoy se acaba el circo. Dame lo que quiero y no me obligues a ensuciar tu casa». Lucía temblaba, pero dio un paso adelante. «Si quieres entrar, tendrás que escuchar lo que mamá dejó escrito». Levantó la carta de Teresa, como un estandarte. El gesto lo desconcertó un segundo, y ese segundo valió oro. Los vecinos golpearon cacerolas desde sus ventanas, la patrulla de la esquina encendió sirena, el párroco apareció con un altavoz, llamando a todos por su nombre. La calle se volvió escenario público, justo lo que Félix no quería. Rugió de rabia, pero no se movió. «¡Estás muerta, Lucía!», gritó. Yo, apoyado en el bastón, le respondí con calma. «No, muchacho. Estás muerto tú, porque ya no puedes esconderte en la sombra». Señalé la cámara vieja que seguía grabando, conectada a un monitor en la ventana, transmitiendo en vivo a los curiosos. Félix entendió. Si daba un paso, quedaría registrado. Y el miedo a la luz fue más fuerte que su hambre. Los hombres de negro lo miraron con duda. Uno bajó la vista, otro retrocedió. La sirena seguía aullando. Félix escupió al suelo. Lanzó una última amenaza. «Esto no termina, viejo. Algún día te voy a encontrar solo». Y se fue, con los coches rechinando en la esquina. Los vecinos aplaudieron, tímidos al principio, luego con fuerza. Lucía lloró sobre mi hombro. Mauro apagó su cigarro imaginario y murmuró: «Ganamos la batalla, aunque la guerra sigue». La abogada tomó el sobre con la carta de Teresa y lo guardó en su portafolio. «Mañana la casa entra oficialmente al fideicomiso y ustedes tendrán protección. Pero sepan que la sombra tardará en apagarse». Esa noche no dormimos. No por miedo, sino por la sensación extraña de haber sobrevivido al filo. El Burroughs estaba cerrado, pero ya no pesaba como antes. Dentro quedaban papeles, recuerdos y la promesa de Teresa.
Afuera la ciudad rugía como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa tenía voz propia, una voz que no se dejaría callar nunca más. La mañana después del enfrentamiento amaneció con un silencio raro, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. El Burroughs seguía allí, en su rincón de siempre, pero ya no parecía una caja de hierro, sino una reliquia que había cumplido su misión. Lucía preparó café sin hablar. Mauro hojeaba un periódico que traía en portada lo inevitable: escándalo en notaría, red de corrupción investigada. Y ahí, en letras pequeñas, aparecía el apellido de Félix. El licenciado ya estaba detenido, y el empresario, con sonrisa torcida, tenía orden de captura. Lucía me miró con los ojos rojos, pero firmes. Se acabó, pa. Mamá tenía razón. La luz siempre gana, aunque tarde. Fuimos citados al juzgado para firmar el fideicomiso definitivo. Caminamos por la calle con la cabeza en alto y por primera vez no sentí miedo de las miradas. Adentro, el juez nos recibió con tono solemne. Este tribunal reconoce la validez del fideicomiso de la señora Teresa Álvarez. La propiedad queda bajo resguardo hasta que la hija, Lucía, cumpla con las condiciones establecidas: manutención del padre, integridad en el cuidado, ausencia de fraude. En caso de incumplimiento pasará al comedor comunitario Casa Teresa. Escuché mi nombre en voz del juez y me temblaron las piernas. No era solo un fallo legal, era el eco de mi esposa ordenando el futuro desde la eternidad. Lucía firmó con mano temblorosa, pero firme. Cada trazo era una promesa. Yo la observé, con un nudo en la garganta. Vi a la niña que un día corría detrás de una pelota en el patio, a la adolescente rebelde, a la mujer que me traicionó y luego decidió redimirse. Y entendí que Teresa había confiado más en ella que en mí, incluso desde la tumba. El juez selló los documentos, los secretarios archivaron copias y el caso quedó oficialmente cerrado. Al salir, el sol nos golpeó en la cara como una bendición tardía. De regreso a la casa, los vecinos nos recibieron con aplausos discretos, con tortillas calientes, con abrazos de barrio. La vecina del 12 nos entregó una planta de albahaca para que espante las malas vibras, dijo. El joven del cuchillo vino a barrer el frente en un gesto de disculpa que valió más que 1000 palabras. El párroco bendijo la puerta con agua fresca y la casa olió a esperanza por primera vez en años. El Burroughs quedó en su lugar, pero lo vaciamos. Los papeles del fideicomiso fueron entregados, las cartas de agradecimiento las colgamos en la pared, y la carta de Teresa la guardamos en un marco de vidrio. Esa noche, sentados en la sala, Lucía me miró con los ojos brillosos. «Papá, ¿me perdonas?» Le acaricié el cabello. «No soy yo quien debe perdonarte, hija. Es tu propia vida la que te dará o no permiso de seguir adelante. Yo solo puedo acompañarte». Mauro levantó su taza de café. «Pues brindo con agua, que es lo único que nos queda limpio, porque hoy ganamos más que una casa, ganamos un techo compartido con todos». Reímos cansados, pero reímos. Al irme a dormir, abrí la ventana de mi recámara y dejé entrar el aire de la ciudad. Por primera vez, no olía a amenaza, sino a vida. El eco de Teresa resonó en mi cabeza. Si la sombra se traga a Lucía, no la maldigas. Las sombras solo revelan que hay luz en otro lado. Y comprendí. La casa no era solo paredes ni papeles, era un legado vivo, una prueba de que hasta en la oscuridad más densa siempre hay una chispa que sobrevive. Me acosté con la puerta entreabierta, como siempre, pero esta vez no por miedo, sino para que la esperanza pudiera entrar a tomar un vaso de agua en cualquier momento.